realidad somos un colectivo actualmente y con la idea sobre todo principal de acercar este local a la gente y que puedan acceder a, pues eso, a conocer distintas luchas que ha habido, puede haber y sobre todo pues la contracultura, ¿no? Que está un poco difícil, es difícil de acceder a ella por los canales comerciales. Sí. Y viendo que en Uribe Costa pues hay bastante gente que quiere luchar, que lucha y eso, pues hemos decidido pues abrir un espacio para que esté más cerca de la gente y se pueda así conocer un poquillo la contracultura de esta zona. Esta vida colectiva igual, digamos que nace después del espacio, es algo posterior y bueno, pues ahora mismo estamos en ello 4 personas, 5, 6, cada uno con la implicación que puede y que tiene tiempo y ganas. Y bueno, y las cosas que estamos llevando adelante, pues ahora estamos con la edición de 2 libros, que a ver si para el año que viene están ya en la calle. Hace un año montamos unas jornadas sobre luchas autónomas y tal. O sea, es un colectivo que no tiene unos fines en concretos, sino que a medida que surgen inquietudes entre la gente que estamos dentro, pues si todos las compartimos esa inquietud y si hay fuerza, pues eso es, si hay fuerza, pues sale para adelante. Fue, ¿no? Sí. En 2008 empezamos en otro local, en Euskal Herria, también en Algorta, en la calle Euskal Herria. Y eso, de allí el dueño pues eso, lo embargaban, no sé qué, y al final tuvimos que venir aquí a más céntrico, que creemos que es positivo, ha sido positivo el cambio, que no ha venido mal al final. Y eso. En un principio pues el espacio que buscamos era más amplio, con el fin de hacer charlas, tal, y ahora pues en lo que hemos derivado un poco ha sido un espacio más céntrico, más cercano a la gente, más de paso, más, pues eso, puede tener más contacto con la gente, pues va a pasar más, pero pues a nivel de charlas pues ya habría que utilizar otros espacios que también los hay, como está Gaztetxe Cholimalo, está Bizarra Lepoan, yo que sé que hay más sitios de charlas que, pues sí, en eso hemos... ¿Cómo se dice? Sí, se nos ha quedado un poco, pues eso, la idea que teníamos con otro local era, pues al ser grande, pues podemos hacer charlas y no había ninguna duda de que, que estábamos súper dispuestos a montar charlas. Ahora igual nos frenamos un poco más al no tener un espacio fijo para ofrecer a la gente, que es el mismo espacio que la tienda. Como lo que hemos priorizado estar cerca de la gente que el tema de montar charlas, sí. Hay gente de todo tipo ya, al estar cada vez más céntricos, al estar más céntricos ahora viene gente de todo tipo. Yo igual mi idea personal era al principio igual más enfocado pues para gente que sabes que está en la lucha, que hace distintas cosas, igual tener como un espacio para ellos, ¿no? Que igual va a dejar carteles como punto de encuentro. Igual, en mi opinión, pensaba que iba a ser algo más así. Y al final, pues sí, es punto de encuentro, pero tampoco está tan arraigado ya con eso solo. Está más abierto también al pueblo y a todo tipo de gente. Yo creo que hay 2 cosas de las que sí nos sentimos muy, muy, muy orgullosos. Una es lo que hemos hablado antes, de la continuidad que está teniendo el proyecto, que vamos a hacer año y medio y... Con todo lo que implica, porque hay que estar ahí a tope con... Y creciendo, ¿no? Que ayer pues tuvimos que ir a por baldas porque ya no nos caen más libros, o sea que no es que estemos tirando, estamos tirando y para arriba y con las ganas que siguen, o sea, eso por un lado. Luego pues a nivel de cosas que hemos hecho, pues el año pasado hicimos unas jornadas sobre la autonomía obrera, que salieron muy bien, yo creo. Hubo unas charlas súper interesantes y no sé, nos metimos en un embolado de 4 días de charlas, gente de fuera, gente que quería ver las charlas, tenía que ir a dormir en algún sitio y no tenía. Lo conseguimos entre 2 personas casi abarcarlo todo, que de lujo. Y luego otra cosa de la que sí, pues de que vemos que más o menos gente se está sumando al proyecto. Por eso han venido 3 o 4 personas que le apetece un montón estar aquí, hacer turnillos, y dentro de su espacio de tiempo que tienen para eso se implican. Está guay. No sé si tú algo más. Por favor. Bueno, ¿con qué? Es que depende de la idea que tenga, ¿no? Igual lo que antes estábamos hablando, por ejemplo, los fanzines están hechos más para chavales, igual más jóvenes que quieren empezar a conocer, tener un poco de cultura de distintos movimientos o de lo que sea, y es más barato, es mucho más accesible. Pues igual para gente más mayor, un libro, pues igual le apetece más leerse algo más grande, es un poco más caro. También hay revistas, hay música que es para alegrarte un poco el día. y
Y eso, yo creo que hay un poco de todo para todo el mundo. Hay ropa también, que es pues eso, que no hace nada, pero... Lo que hace falta. Sobre el tema represivo abrimos un espacio dedicado a eso, o sea, como presos y como el sistema de represión que se está llevando hoy en día, o sea, los diferentes sistemas de videovigilancia, de control de escuchas, o sea, tenemos entre fanzines y libros bastante tema relacionado con la represión. Y en concreto con los presos, pues, o sea, como colectivo no estamos llevando una lucha apoyando a determinados presos, sino que lo que tenemos un mogollón de material, de información sobre su estado, tanto presos políticos vascos, presos anarquistas, presos sociales y eso. Sí que el año pasado pues maquetábamos un vocero antirrepresivo que se llamaba La Voz de los Sin Voz, que lo editaba el colectivo anarquista Estebanos Llave, que ya no existe. Y bueno, pero eso más a nivel individual dentro del colectivo, pero no por... Sí. Y esperando pues que a mediados del año que viene así salgan a la luz ya. Y bueno, hay un calendario también hemos hecho para este año. Y bueno, de momento eso, lo que nos han venido dos escritores, sin nosotros pedirlo tampoco, pero se han acercado ellos porque querían editar el libro, a ver cómo lo hacíamos y eso, y pues nosotros encantados y como de ganas de empezar a sacar cosas de aquí también, que no se quede solo un espacio físico. Uno es sobre la liberación animal, cómo empezó y eso, con liberaciones de granjas, animales y así en Inglaterra, y el segundo que llegó al escritor es de Hipocresía, que es una fábula contra el capitalismo, escrita en euskera, con un chico de Donostia ahí, que se anime a la gente a pasarse y que puede descubrir muchas cosas aquí. Atean, kapora irten ezenik, zure bizitza sakrifikatuz, ideia batzuen gandik, azka tasuna galduz, sinisten duzunagatik, azka tasuna galduz, pentsatzen duzunagatik, itxaropena galdu barik aurrera.